El teatro es, en este siglo XXI, un destino común para miles de costarricenses. En él se revelan cientos de emociones y su importancia quedó patente en la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, cuando se convirtió en una carrera universitaria. El teatro emplea, directa o temporalmente, a más de 800 personas, actores, directores, escenógrafos, coreógrafos, pintores, tramoyeros, maquillistas, diseñadores, carpinteros, costureras, quienes se sienten orgullosos de contarle a sus amigos y familiares que están en la actividad teatral. Pero no siempre fue así. Los años posteriores a la independencia revelan un creciente interés por las artes escénicas en Costa Rica. Las primeras expresiones del teatro datan de 1837 en un galerón de la plaza principal, hoy Parque Central de Costa Rica. 9 años más tarde, en 1846, en un galerón con butacas ubicado 100 metros al sur del Parque Central, por primera vez, una mujer costarricense, en franco desafío a la sociedad conservadora de la época, apareció en escena. Su nombre, Leila Castillo. En 1850, Costa Rica ve nacer lo que se conocería como Teatro Mora, por ser construido por quien fuera presidente, Juan Rafael Mora. Este teatro se llamaría más tarde Teatro Municipal. En 1891 destacan dos importantes eventos. Tomás Garita abre las puertas del Teatro Variedades y se inicia la construcción del Teatro Nacional de Costa Rica, cuya inauguración sucede en el año de 1897. En las 2 primeras décadas del siglo XX, grupos locales y foráneos llevan a escena obras de autores nacionales y extranjeros. Al menos 9 teatros se abren en los barrios de clase media y en 1928 José Raventós adquiere la propiedad en donde una vez estuviera la Casa del Cabildo y el cuartel principal en San José para edificar el Teatro Raventós, diseñado por el arquitecto y dramaturgo José Fabio Garnier Ugalde. Resurge una nueva generación de dramaturgos y actores. Sin embargo, la llegada del cine y la depresión económica de los años 30 resta el impulso a este desarrollo. La fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940 marcará un momento histórico para las artes escénicas. La década de 1950 sería decisiva para el nuevo teatro costarricense. En 1951, la compañía española Lope de Vega se presenta en el Teatro Nacional, capturando el interés del público y con ellos a la Universidad de Costa Rica, que decide fundar su propio teatro. Para ello, contrataría por 1 año a 4 de sus miembros. Me acuerdo, la Lope de Vega, desde luego ya más grande yo, ya muchacho, 20 años, cuando vino una memorable temporada de la compañía Lope de Vega, dirigida por José Tamayo, que traía a un gran actor de primera figura, Carlos Lemos. La influencia que significó para los que estábamos en esa época
buscando soluciones o caminos, buscando caminos hacia dónde rumbar nuestro destino, nuestro quehacer, nuestros intereses. Y fue como una especie de una gran inspiración la presencia en Costa Rica de la compañía Lope de Vega. Estuvo casi 2 meses a teatro lleno, Teatro Nacional, con un repertorio de tal vez 20 obras, teatro clásico, por supuesto, Lope de Vega, La vida del sueño, el Otelo de Shakespeare, etc. Y ahí quedamos todos posiblemente con una dosis alta, con una especie de intoxicación por el teatro. Al finalizar el contrato de los españoles en 1952, Lucio Ranucci, pintor italiano y hombre de teatro, asume la dirección del Teatro Universitario y allí moldea talentosos estudiantes como Ana Poltronieri y Fernando del Castillo. Ranucci siempre fue un gran maestro para mí en esa época en la que nunca había estudiado teatro de nada, no sabía nada de nada. Ahí fui aprendiendo con él la forma de hablar, las expresiones que utilizaba, el gesto que había que hacer. En fin, dije que tenía que aprenderlo, pero lo aprendí a través de él, no a través de libros. El Arlequín había sido fundado por el Teatro Universitario con Lucio Ranucci, gran personaje a quien se le debe mucho, pero él era el director del Teatro Universitario. Así comenzaron Daniel Gallegos, así comenzó Ana Poltronieri, Fernando del Castillo. Y lo hacía Ranucci con ellos de estudiantes de carreras muy diversas. En 1955, Ranucci convence a las autoridades universitarias de abrir un pequeño teatro de cámara experimental al que él llamaría Teatro Arlequín. Este teatro se ubicaría en la calle 9, 50 metros al norte del restaurante Cheyes, en plena capital costarricense. Obras de autores costarricenses como Alberto Cañas con El Héroe llenarían la cartelera del Teatro Universitario con estudiantes actores dirigidos por Ranucci. En 1956, Ranucci deja la dirección del Teatro Arlequín. El artífice del reconocimiento de la cultura en Costa Rica, escritor, músico, profesor de teatro, pintor, productor y conductor de televisión, crítico de arte, fue viceministro y ministro de Cultura. También formó parte de este grupo. La historia le debe a este hombre más de lo que se le ha reconocido. ¿Por qué hice teatro? Bueno, porque me interesaba mucho. Yo había tenido de niño hasta un teatro en mi casa, en el garaje de mi casa. Le debo mucho al teatro. El teatro me sirvió a mí para moldear mi personalidad, señalar y afinar mis intereses en la vida, mi manera de ser, mi manera no solo de actuar en el escenario, sino de actuar en la vida cotidiana. Yo había hecho estudios de teatro en la Universidad de Loyola después de la secundaria en Costa Rica. Me matriculé en teatro y creo que durante esa temporada, que es todo un año lectivo, aprendí muchísimo y es probable que haya encendido una parte muy sensible en mi manera de ver la vida. Ahí creo que adquirí una verdadera vocación por lo que era hacer teatro. De manera que Boston, la música, el piano, Chopin, me tuve que venir a Costa Rica a hacer un industrial y eso hice y creo que no lo hice mal. Me ha dado el pan a mí, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, y a mis nietos y a mis bisnietos, ya tengo bisnietos. Bien, pero había que, además de hacer ladrillos, había que encauzar las cosas hacia otros horizontes donde yo pudiera tener satisfacciones internas. Había una especie de fuerza interna que me incitaba a hacer cosas.
Y de repente, un día me llamó José Trejos. José Trejos, reconocido por sus compañeros y por el público como el más importante actor de comedia de su época, premio al mejor actor, fue siempre garantía de un éxito de taquilla. Mujer de grandes talentos, premiada como mejor actriz, su sonrisa y fuerza histriónica la caracterizaron en el escenario. Su apoyo a los artistas emergentes de la época fue acertado. Anabel y Lenín Garrido compartieron su pasión por el teatro. La historia del Teatro Arlequín comenzó cuando Carlos Monge, que era rector de la universidad en el año 1956, le pidió a Lenín que le administrara el teatro que había abierto la universidad como extensión cultural. Lenín aceptó la administración, pero nunca pensó en él trabajar, y mucho menos se le ocurrió que yo trabajara en eso. Guido y a José los llamó porque habíamos visto una peliculita amateur que habían hecho ellas. ¿Cómo se llamaba, Guido? Heredad Fatal. Y eran muy buenos, a pesar de la película era muy rudimentaria, pero Lenín dijo, esta gente tiene experiencia. Y lo llamó y por fuera llegaron a ser pilar fundamental del teatro. Muy contentos aceptaron. Y después le comunicaron, o se enteró que también Quitico estaba interesada en trabajar, aunque nunca había trabajado en teatro. Entonces la llamó. Y con los tres se formó un equipo excelente, que fue el primer equipo. Lenín Garrido, escritor, catedrático de literatura clásica de la Universidad de Costa Rica, fue director del Arlequín y Compañía Nacional de Teatro, también premiado como escenógrafo. Y le ofrecieron a Lenín la universidad, Carlos Monge expresamente, que era entonces era el rector o el secretario general por esa época, que por qué él, como arquitecto y trabajando para la universidad en el departamento de diseño, ¿por qué no se hacía cargo o hacía algo con aquel local que estaba ahí desperdiciado, pagado ya el alquiler por un año por adelantado y que estaba desperdiciándose porque estaba cerrado? Lenín Garrido era un hombre extraordinario, tan culto, tan educado, tan refinado, que uno aprendía muchísimo de él. Ahora, cuando Jean Muller quiso montar esa primera obra de que hablaba Quitico, a las 6 en la esquina del Boulevard, una comedia, buscamos gente, algunas compañeras llegaron. Me acuerdo que una subió y trató de hacerlo, y tratamos de ayudarla, y yo la ayudé mucho, no, mira, es que así, no sé qué, sin ninguna experiencia. Pero entonces al cabo dice Jean, pero Anabel, ¿por qué entonces mejor no lo haces vos? Bueno, y ahí voy a probar. Entonces hice la prueba, les gustó mucho, y ahí empezó mi carrera. Jean tuvo una ocurrencia muy atrevida, que fue pasarnos del Arlequín a montar, sin dejar el Arlequín, pero montar una obra dificilísima, de 4 actos, nada menos que el Teatro Nacional. Me lo propuso a mí, yo también, como dicen, la ignorancia es muy atrevida, acepté. Y la obra me fascinó, y la experiencia ni se diga. Se trataba del largo viaje de un día hacia la noche de Eugene O'Neill. Tuvo un gran éxito, sobre todo de crítica. Me acuerdo que las críticas fueron, pero exageradas, que, bueno, voy a citar algo, que la presencia mía iluminaba el escenario y no sé qué de cosas. La cuestión es que gustó mucho, se llenó el Teatro Nacional. De familia de tradición teatral, Jean Muller, joven francés radicado en Costa Rica, participó del teatro universitario y fue el primer director. Y alrededor de él nos fuimos dando como las razones, los motivos, la urgencia de hacer algo que tuviera visos profesionales. Y es que no hay duda que Jean Muller
el profesionalismo de Jean, por joven que fuera, o inexperto que fuera, pero era este francés que había venido a Costa Rica, que tenía una formación teatral, porque su familia había sido teatralera en Francia. A Jean Muller le debemos todos los arlequines y la gente de teatro de aquella época, el haber puesto esa actitud profesional en el escenario. Bueno, Jean Muller yo creo que en primer lugar fue muy valioso porque fue el primer director, era un hombre muy culto, era un hombre que había visto mucho teatro. Yo no diría que había hecho teatro profesional, pero sí había visto mucho teatro. Pero de Jean puedo decir que también tengo un sentimiento de gratitud hacia él, sobre todo por lo abierto que era, porque siempre estaba buscando que presentáramos obras de calidad, obras que pudieran decir algo al público, que pudieran dejarlo pensando. Virginia Grutter, emblemática poetisa costarricense, fue de las iniciadoras del Teatro Arlequín. Virginia Grutter, la gran poetisa nuestra, que yo tengo pues recuerdos muy gratos de ella, una personalidad de rompe y rasga y una gran poeta, creo que así la va a recordar la posteridad. Uno de los 3 más importantes dramaturgos de la historia de Costa Rica, escritor de premiadas novelas, con gran cantidad de reconocimientos como mejor director, docente universitario y exdirector del Teatro Universitario, responsable de que las artes dramáticas en Costa Rica se incorporaran formalmente al currículo de la universidad. Bueno, yo como Ana Poltronieri comencé en el teatro universitario. En esa época yo estaba estudiando Derecho y bueno, me interesaba el teatro y más o menos de la misma forma que Ana entró, yo iba a conversar con Salazar Herrera, que era el director de la radio universitaria, y empezamos a hacer radioteatro y ahí llegó Ana Poltronieri y luego llegó Lucho Ranucci, que lo habían contratado para dirigir el teatro universitario. Y con él, pues, yo comencé a interesarme en ese grupo y era divertido también porque, pues, estaba Ana y Fernando del Castillo y en fin, hicimos unas giras también por Centroamérica y bueno, era una manera de pasar el tiempo, de no aburrirme como no debería decir esto, pero me aburrí un poquillo en Derecho porque no era mi vocación. Luego, el teatro universitario, por una serie de razones, dejó de funcionar y fue cuando lo tomó Lenín Garrido y el grupo era Arlequín, y ya pues me puse en contacto con ellos y seguí yo con el grupo del Arlequín en pequeños papeles, pero a mí siempre lo que me interesaba realmente era la dirección y escribir para el teatro. Yo creo que eso fue muy importante para mí, porque en esos años empecé a escribir mis primeras obras de teatro. El ambiente era tan lindo porque nos reuníamos y leíamos obras con posibilidades de ser llevadas a escena, y en fin, fue muy estimulante. Gracias a eso, yo empecé a escribir para el teatro y creo que ese fue mi primer paso hacia la dramaturgia. En 1956, este grupo de jóvenes amantes del teatro retoman el nombre Teatro Arlequín y reaperturan con 3 obras de Jean Tardieu. Jean Muller nos planteó la posibilidad de iniciar una temporada con 3 obras cortas en un acto cada una de un autor francés, Jean Tardieu. Teatro experimental lo llamaba él. Y creo que el autor también llamaba sus piezas, que eran La ventanilla, Solo ellos lo saben y El mueble. Ahí abrimos telón José Trejos y yo en la primera, que fue La ventanilla. La segunda tenía un reparto un poco mayor, más grande,
Y la tercera, el mueble, volvíamos José Trejos y yo a apoderarnos del escenario. Con el arte siempre a flor de piel, fundadora y primera directora del Centro de Cine, viceministra de Cultura, escritora, directora del Séptimo Arte, este talento también derrochó admiración en las tablas del Arlequín. Hace 56 años exactamente, y me parece que fue ayer que lo viví, porque lo viví tan intensamente, fue algo tan importante en mi vida, cuando me enteré de que en San José se había abierto un teatrito, un teatro de bolsillo, como se llamaba en Francia, los teatritos pequeñitos. Era un teatrito pequeño para 100 espectadores. Estaba tan cerca el público del actor que hasta se podía oír su respiración. Era como tenerlos sentados en los regazos contándoles un cuento. Bueno, me fui al Teatro Arlequín, donde presentaban una obra de Tardieu, de 3 obras de Tardieu. Y me fascinó. Y me fui al final a felicitar a los actores que eran mis amigos. Guido Sáenz y José Trejos, Virginia Grutter y Jean Muller. Jean era el director. Había encontrado esa magia tan especial que hay en el teatro. Ay, que no lo podía creer, que estaba en Costa Rica, totalmente diferente, una obra moderna. Bueno, fue algo tan bello que yo les dije a mis compañeros, a mis amigos, mejor dicho, que yo quería participar. Unos meses después me llamó Lenín Garrido. La primera obra para la cual yo fui llamada por Lenín Garrido se llamaba A las 6 en la esquina del Boulevard de Jardiel Poncela. En ellas participaban Anabel, la esposa de Lenín, otra amiga mía, Clemencia Martínez y Alexis Gómez. Era una comedia ligera. El público la acogió con tanto calor que a mí eso me extrañó. Yo no pensé, yo no esperaba esa acogida del público. Y es que la gente estaba sedienta por tener teatro de Costa Rica. El reconocimiento de la gente, de la crítica, el aplauso que es la aceptación del público, fue algo tan lindo que nos impulsó a poner otra obra y otra y otra y otra. Y fue una cosa lindísima porque había una camaradería, un entendimiento entre nosotros. No habían celos, no había rivalidad, no había competencia, todo lo contrario. Todos nos preocupábamos por el otro, porque el otro quedara de la mejor manera posible. Cuando Lenín buscó a toda esta gente que tenía alguna experiencia de teatro, por supuesto que la que mayor experiencia tenía era Ana Poltronieri, que había trabajado con el teatro universitario. Una verdadera actriz reconocida y que nos aceptó participar, lo cual nos hizo mucha alegría. Recuerdo que la única objeción que puso Ana fue que cómo iba a trabajar sin, ¿cómo se llama el que sopla? Sin soplón. Apuntador. Sin apuntador. Ana había trabajado con el teatro universitario, pero yo la conocí cuando vino a trabajar para el Arlequín en una obra que dirigió Jean Muller que se llamaba Delito en la Isla de las Cabras. Ahí trabajábamos Guido Sáenz, Ana, Albertina Moya y yo. La obra era muy buena, tenía un gran suspenso, interesó muchísimo al público. Y Ana fue una gran actriz. Interactuar con una gran actriz es algo bellísimo, porque uno siente en la mirada, en la voz, la intensidad y la pasión que está poniendo en su actuación. La llamada Dama del Teatro Costarricense, premiada como actriz a nivel nacional e internacional, con una trayectoria impresionante que compartió como profesora de teatro sin ningún egoísmo y hoy convertida en ícono,
Formó parte del primer grupo de estudiantes de teatro universitario con Ranucci y de allí se agrupa como una de las emblemáticas arlequines. ¿Por qué entré yo al teatro universitario? Es una historia que es muy larga, pero la voy a hacer corta. El teatro universitario estaba en lo que se llamaba el Paraninfo, donde hoy actualmente es la Corte. Y ahí estaba la radio universitaria y luego el Paraninfo. Yo iba a oír música a la radio universitaria porque yo estuve siempre cerca de una hermana que vivía ahí y siempre estaba yo cuidando a los chiquillos, como estaba en vacaciones, me iba para allá. Pero un día le pregunté a uno de mis compañeros, no recuerdo cuáles, qué es lo que estaban haciendo ahí. Se están ensayando una obra de teatro. Ah, voy a ir a ver. Ahí de curiosa llego, subo, me siento a ver a todos los que estaban ahí y de pronto un hombre de ojos azules, fuerte, con una voz así como muy fuerte, como muy italiana, por cierto, me dice, ¿qué haces ahí? Y le dije, no, yo vine solo a ver. Es que necesito una persona para un papel que estoy haciendo y necesito una actriz. Le digo, pero es que yo no sé hacer eso. Me dice, no, pero yo te explico. Entonces me mete en el elenco y yo empiezo a ensayar. Se llama Lucho Ranucci. Da la casualidad que me jalaba un poquito, mucho como que la sangre europea, y de un temperamento muy fuerte, me dirige, me enseña, me decía cómo me tenía que mover, y sucesivamente, cuando yo me di cuenta, estaba leyendo el texto. Digo, pero ¿cómo voy a aprenderme esto si yo estoy acostumbrada yo no memorizo eso? No, sí sabes. Y entonces, cuando yo me di cuenta, estaba metida en el elenco. Ahí fue la primera vez cuando me di cuenta que podía memorizar. Anteriormente, era la primera vez que lo había hecho. No quiere decir que me lo sabía todo, pero me lo aprendí. Me dijeron que era un papel de una mujer, nunca olvidaré la palabra, extrema. Dije yo, extrema. Era un vestido con escote y tenía que fumar. Y tampoco sabía. Esa fue la primera obra que hicimos en el que estaba Daniel Gallegos, José Tasis y Fernando del Castillo. A la hora de ensayar, el teatro universitario, pues trabajábamos con un apuntador que se escondía en la concha ahí del Teatro Nacional y ahí nos iba diciendo las partes más largas, más extensas. Y generalmente uno oía, se pasaba cerca y yo oía perfectamente lo que seguía. Esa fue la forma en la que yo aprendí a hacer del teatro universitario, con apuntador. Y resulta que cuando pasa la parte de que me llaman del teatro Arlequín, yo dije, no, yo no puedo aprenderme esos papeles tan largos, yo eso no lo hago, porque yo estoy acostumbrada a no sé, yo nunca supe cómo lo hacía, pero la verdad es que me dijeron que no, que sí me lo aprendía. Entonces yo realicé un trabajo de memorización natural que luego me di cuenta que me lo aprendía con mucha facilidad. En mi casa mi mamá, nadie sabía que yo trabajaba en el teatro y que en la noche llegaba a ensayar, que era tarde. Como siempre estaba cerca de la hermana, pues no había mucho problema. El asunto se hizo más difícil
cuando del grupo Arlequín me mandan a llamar para que yo trabajara en una obra, y llega Guido y quería que yo trabajara, y yo dije, pero es que yo no puedo, porque ahora yo tengo que trabajar en la escuela, y ahora ¿cómo hago? Porque tengo que pedir permiso y mi mamá no me deja salir de noche. Entonces Guido me llevó a mi casa vieja, a la casa del Paso de la Vaca, aparece mi mamá, y le dice, no señora, doña Teresa, no se preocupe, yo la traigo y la llevo, y la traigo y la llevo. Y porque yo no quiero que ella salga a la noche porque es peligroso, pues como era la señora italiana, pues al final aceptó y empecé a trabajar con los del grupo El Teatro Arlequín. Estábamos en una escena muy violenta con Guido y él la lanza, la tira al suelo, yo quedo atrás, entro en determinado momento, y yo oía la discusión de lo que él le decía, y ella asustada cae de medio lado, se le sube un poco así el agua, y yo parada esperando la entrada de la palabra, cuando voy viendo que iba hacia la pierna de Quitico un cucarachón de este tamaño enorme, que ya iba a entrarle al ruedo, ya iba para adentro, y eso se echa a perder porque era la escena más importante de la obra. Entonces yo me abalanzo y pongo el pie encima del animalón, la destripo, cuando me dice Guido, ¿por qué entraste tan rápido? Le dije yo, porque si no se le sube la cucaracha a Quitico y se echa a perder la escena. Ana estaba ahí siempre y muy fuerte, una presencia fuertísima. Eso ayuda muchísimo al otro actor. Así que para mí fue un honor trabajar con ella. Y tengo los mejores recuerdos de las obras que hicimos juntas. Seducida por las tablas, Irma Gallegos de Field, a quienes todos llamaban la tía Irma, participó de un gran número de papeles. Ella, más allá de la actuación, dedicó gran parte de su tiempo al pequeño teatro. Entre el grupo del Arlequín había una señora que yo quise mucho, que era mi tía Irma. Mi tía Irma empezó a ir al Arlequín, bueno, pues en primer lugar pues conocía a todos los del grupo, y también pues porque estaba yo, y era una persona que tenía un gran sentido de humor y se sentía muy a gusto con todos nosotros. Tanto así que empezó a ser una persona importante, no como actriz, aunque hacía de vez en cuando papelitos chiquitos, sino como administradora del Arlequín. Ella fue la que consiguió una serie de patrocinadores y también peleaba por obtener subvenciones, también cuidaba del vestuario y además empezó a hacerse como la hada madrina del Arlequín. Ella le encantaba estar con nosotros, nos regañaba si era del caso, en fin, se sentía ella como que todos éramos su familia, y por eso yo pienso que gracias a ella, que se encargó de esa parte pesada que era la administración, porque ella llevaba las cuentas totalmente de todos los ingresos, todo lo que pasaba, y además estaba también muy pendiente de cosas como el vestuario. Ella pues veía a Quitico y le decía si estaba bien el vestido y qué sé yo, cosas de mujeres que sabía hacer muy bien. Como un regalo invaluable, estos gigantes nos permiten escuchar, con el audio de fondo del Teatro de Cámara de la Compañía Nacional de Teatro, entre martillos y vehículos pasando, tal como el actor ensaya, disertaciones acerca de su experiencia de vida. Escogimos siempre obras
de autores universales, contemporáneos, y otros también clásicos, y era muy interesante analizar esas obras en su contexto de la época. Yo nunca me sentí totalmente satisfecha, ninguna noche me sentí satisfecha de lo que había hecho, siempre me quedó la sensación de que podría haber sido mejor, pero aquí en el teatro, que es un acto instantáneo que no se puede cambiar, tal vez uno no hizo las cosas como pensaba, como debía ser, entonces quedaba esa insatisfacción siempre, pero eso es algo personal mío. A mí no me pasó. Seguro no era tan exigente como vos, pero lo que pasa es que me deleitaba tanto, me entregaba tanto al papel, me iba. Yo me acuerdo que yo sentía que era como antes, que existían los tranvías eléctricos y tenían un trolis, ¿no? Que se conectaba. Y yo decía, entro a escena y ya se me olvidó si me sabía el papel, si no. Me conecto y me dejo ir. Y eso es una sensación deliciosa. Entonces yo siempre salía con esa delicia. Meterse uno en otro personaje, olvidarse de uno y vivir otra vida, otro modo de ser, para mí me da una satisfacción enorme. Con referencia a lo de Anabel, que ese deseo de llegar a la excelencia es algo bueno en cualquier quehacer de la vida. Uno no puede conformarse con poco, hay que querer llegar a la excelencia, eso es muy loable. Porque en el teatro la recompensa no es el aplauso, ni la aceptación, ni la crítica, es el trabajo. Es muy difícil ser objetivo con lo que uno hace. Uno siempre va a sentir eso de que uno lo pudo haber hecho mejor. Pero hay también algo importante que es el trabajo del director. Y aquí voy yo, porque no hay satisfacción más grande para un director que ver que el actor llega a un momento en que es el personaje que está actuando. Es decir, es un milagro, ese momento de creatividad. Lo recuerdo yo, por ejemplo, con Ana Poltronieri cuando hicimos número equivocado, como Ana empezó a transformarse en ese personaje que estaba aterrada porque sabía que en algún momento la iban a asesinar y ya no era Ana. Yo me quedaba sorprendido viéndola y naturalmente uno sabía que ese era ese instante creativo tan importante para el actor que yo no creo que ni el mismo actor se dé cuenta. Claro que tienen los subtextos de que hablaba Stanislavski, que uno prepara el personaje, de ahí la disciplina enorme que se requiere hacer teatro. La gente dice o cree que hacer teatro es montarse en un escenario y repetir un texto completamente externo, de memoria. El proceso de valoración primero y luego de adaptación y de digestión de los estados de ánimo del personaje. En realidad el teatro es todo un ensamble de cosas y bueno, muchas veces uno ve a un gran actor y puede ver la misma obra con otro actor y ya no es la misma obra. ¿Por qué? Porque el actor puso cosas que son parte de su talento. Uno de los grandes goces de mi vida y de las grandes diversiones de mi vida. Si alguien me ha llenado de espíritu de gozo, de diversión, ver la vida con ojos siempre positivos, ha sido los extremos. Yo recuerdo muy bien cuando Helen Hayes, la gran Helen Hayes, llegó al Teatro Arlequín. Era la gran dama, la primera dama del teatro norteamericano que vino en una temporada en 1961. Helen Hayes con una compañía norteamericana. Una fotografía de ella en el camerino del Arlequín, haciendo teatro ella, empolvándose. Y Lenín Garrido y yo estamos viéndola así, observándola con curiosidad y con gran goce de tener el privilegio de que doña Helen Hayes estuviera en nuestro Arlequín. Los integrantes del Arlequín autofinanciaban sus puestas en escena. Con la renta paga, los ingresos de la boletería se reinvertían en nuevos montajes. Irma Gallegos logra una subvención estatal y el grupo se convertiría luego en la Asociación Cultural Teatro El Arlequín.
del Arlequín, que no solamente tuvo interés en poner obras contemporáneas de esa época, sino que también le dio estímulo a la dramaturgia costarricense, y lo digo yo, porque me puso obras de teatro, 2 obras que fueron para mí importantes, una que se llamaba Ese algo de Ábalos y La Colina, y además obras de don Alberto Cañas. Es decir, esto acaba también por hacer más amplio y la actividad del Teatro Arlequín, que se dirigía a estimular en todo campo las artes escénicas y también, fundamentalmente, a los que empezábamos a escribir teatro en esa época. De modo pues que tanto Alberto Cañas como yo pues tuvimos la experiencia de ver por primera vez nuestras obras puestas en escena por el Arlequín. Además, en el teatro había una galería de exposición de pintura, en donde muchos pintores que no eran conocidos se dieron a conocer, porque la gente en el intermedio iba a ver la exposición de pinturas. Eso era otro aporte cultural que hacíamos. Oye, ahí expuso Kiko Quiroz, Paco Zúñiga, Y Rafa también. Rafa Fernández, desde Rafa luego, puso pero lo hacían. Sí, Los grandes y los menos conocidos. Sí, Alberto muy también. lindo. Sí. Qué núcleo cultural era eso, tan rico. Era importante mencionar aquí a 2 personas que contribuyeron en forma, pero grandilocuente, pero de superlativos. Los 2 críticos que había en aquella época en el periódico. Alberto Cañas escribía con el seudónimo de OM en La Nación, y Guido Fernández, que escribía en el Diario de Costa Rica como Don Guy. Ellos tenían siempre la palabra oportuna, hasta críticas podían ser severas, pero había evidente conocimiento de lo que te Guido estaba era un hombre de una presentando. cultura teatral impresionante, y Beto Cañas, que se diga, aparte de ser dramaturgo, él mismo. Pero tenían además el criterio y el buen tono Y el buen gusto. así es, de estimular aquella especie de fenómeno, de cosa novedosa, de aquel aporte que se estaba haciendo en la sociedad costarricense, por lo menos en la capital, que era el Teatro Arlequín. Con un programa de 4 a 5 montajes al año, de 2 o 3 semanas cada uno, cerraban solo por 15 días mientras ensayaban. A teatro lleno, con el público de pie, estos jóvenes alimentaban su espíritu de ovaciones y arte. Con críticas excelentes, el Arlequín y los arlequines brillaron más de una década entre los teatros josefinos. Tuvimos la suerte de tener un público muy bueno, muy paciente, muy generoso y asiduo. Siempre iba la misma gente, no se perdían una obra del Arlequín, se hicieron adictos al Arlequín. Así que nosotros pudimos progresar gracias al público. El público es lo más importante, porque sin público no hay teatro. En 1964, el querido local debe desalojarse porque sus dueños deciden demolerlo. El grupo, fuertemente unido, no se disuelve y continúa actuando regularmente en el Teatro Nacional. Que fue una época para mí tan importante que gracias a ello me premiaron 2 obras en un concurso centroamericano que se dio en Guatemala. Ganaron premios esas obras y luego pues eso me dio pie para hacer estudios posteriores en los Estados Unidos y esa época me separé, claro, no estaba en Costa Rica, pero cuando volví otra vez a Costa Rica me volví a incorporar al Teatro Arlequín y me tocó también dirigir el último programa que se hizo en la Casa Vieja del Arlequín con Ana Poltronieri, precisamente en Perdón, número equivocado, y también con Quitico y Guido en el aniversario de Chekhov. Por lo menos de mi parte, hasta 12 años estuve yo en el escenario del Arlequín, tanto en el escenario del pequeño Teatro de Cámara como el propio Teatro Nacional. Hay una parte cálida, humana,
que es muy importante, que es el hacer teatro en grupo, como lo hicimos nosotros. Porque hay que observar que el Teatro Arlequín es el primer grupo que podríamos llamar profesional, no porque los actores recibieran sueldos, sino porque había una continuidad. Es decir, se acababa una temporada y empezaba otra. Es decir, ya la gente sabía que el Arlequín tenía, de cierta manera, una política cultural, que podía planear con anticipación su repertorio, y eso pues causaba cierto tipo de expectación en las personas, los patrocinadores y el público que estábamos haciendo. En realidad, yo creo que nosotros fuimos los que empezamos a ser un público teatral en esa época, y luego pues se fue aumentando con otros grupos y finalmente con la Compañía Nacional de Teatro, pero podemos ver que el inicio del Arlequín realmente es un hito en la historia cultural del país. De manera que el Arlequín, la historia del Arlequín, creo que es pivotal, que es una especie de fundamento en el teatro profesional costarricense. Para mí es y sigue siendo el origen de un teatro profesional, de un teatro sólido, no solo en la actuación, sino en la dramaturgia. Costa Rica verá surgir otros grupos y salas de teatro, como el Teatro de la Caja Costarricense del Seguro Social, fundado por Alfredo Sancho, y el Grupo Israelita de Teatro por Aide Delef, joven talentosa actriz argentina que se radica en Costa Rica. El crecimiento exponencial de la actividad teatral en la década de los 70 fue el resultado de la complicidad y el talento de un grupo sólido de actores que siembran las bases para que la actividad teatral y con él la cultura en general se oficialice a nivel gubernamental. La fundación del Ministerio de Cultura en 1970, encabezado por Alberto Cañas y luego por Guido Sáenz, refuerzan definitivamente la creación de instituciones dedicadas a la enseñanza y difusión del teatro costarricense. En 1971, Costa Rica auspicia el segundo Festival Centroamericano de Teatro. En esta década se destacan los dramaturgos Alberto Cañas, Daniel Gallegos y Samuel Robinsky. Estos tres autores los llamo con frecuencia y con desde luego un enorme afecto y simpatía y admiración, las tres vacas sagradas del teatro en Costa Rica. La avenida de brillantes actores españoles, argentinos, chilenos y uruguayos aportan un nuevo impulso a las artes escénicas, y la fusión de costarricenses y extranjeros renueva el crecimiento de teatros y actores que viven de él. Surgen también grupos independientes como Tierra Negra. En las últimas 2 décadas del siglo XX, inspirados y con el camino abierto por sus antecesores, con una cultura teatral y un público constantemente interesado, pese a la crisis, surgen una gran cantidad de nuevos dramaturgos y actores que mantienen vivo sin saberlo el espíritu arlequín. Seguimos viéndonos con frecuencia los arlequines, mucho de lo que somos hoy y de lo que hemos podido hacer en la vida, se lo debemos en una alta cuota al teatro. El teatro universitario y el Arlequín fueron en mi vida los formadores prácticamente de mi espíritu, de lo que yo aprendí en escena con ellos en el largo camino que he hecho en mi vida, la forma en que la forma en la que nos tratábamos con un gran cariño, con un gran respeto. Eso es lo que quiero que quede muy claro. Y se me llenaron los ojos de agua.
El nuevo siglo encuentra una Costa Rica imposible de imaginar sin el teatro. Los arlequines no solo hicieron lo que amaban, al mismo tiempo, quizás sin proponérselo, escribieron el guión para las futuras generaciones, convirtiéndose en la agrupación teatral más importante y válida del país, dando inicio al teatro profesional en Costa Rica. En el San José de nuestros días, algún actor novel pasará de cerca y volteará a mirar sin saber por qué. Aunque es poco lo que queda del local en donde 100 butacas se llenaban cada noche, los parlamentos de Chekhov, Tardieu, Rattigan, García Lorca, Cañas, Quintero, Gallegos, Jodemat susurran en las madrugadas, esperando las críticas de Fernández y Cañas entre un humeante café en el Chelles de nuestros días.